18, versículos 6 al 9. Jesús habla acerca de las ocasiones de caer y Él da allí consejos. Dice Jesús: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, Mateo 18, 6, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de un molino de asno y que se hundiese en la profundidad del mar. Es decir, que cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños que creen en el Señor. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Aquí tenemos 4 versículos. Y este tema precisamente, estos 4 versículos los resumiría en 2. Diría yo que en el versículo 6 y el versículo 7 dice el Señor que es necesario las caídas, es decir, las caídas son necesarias. Y los otros 2 versículos nos muestran de que el mal hay que erradicarlo de raíz. Hay que cortar el mal de raíz. Y es interesante, mis hermanos, saber que los seres humanos en el mundo científico han entendido que los tropiezos y las caídas son necesarias. Es por eso que en esa carrera espacial que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que ya no existe, esa carrera espacial, cada accidente que ocurría les llevó a ellos, y aún todavía, a perfeccionar, a mejorar el desarrollo de los viajes espaciales. Pero también en la aviación, en el éxito de la aviación ha avanzado, la navegación aérea, y en estos momentos el medio más seguro para viajar es el medio aéreo. En las estadísticas muestra que lo más seguro para ir de un lugar a otro es en avión. Pero eso no ha sido por casualidad. Eso se ha aprendido a través de accidentes y de experiencias duras. Hay muchas. Yo recuerdo cuando hace algunos años un avión de la TWA estalló en Nueva York. Había salido del aeropuerto, se encontraba sobre el Atlántico y explotó. No se sabía, algunos decían, le enviaron un misil, ¿qué pasaría? Recogieron todo del mar, con mucha paciencia recogieron todo y lo reconstruyeron pedacito por pedacito. Y descubrieron de que la razón de este accidente fue un cable, un conductor eléctrico que pasaba cerca o por el tanque de gasolina cerca. Y mejoraron eso para que no volviera a ocurrir. Pero la investigación duró años. Meses después, un pequeño avión casi se accidenta porque se acercó demasiado a un avión grande. Y debido a eso, sacaron regulaciones a qué distancia debe estar un avión de otro. Otra de las cosas de lo que me acuerdo, y especialmente en Nueva York, ya que viví allí como 16 años, US Air, un avión de la US Air, salió del aeropuerto de La Guardia y cuando estábamos subiendo vuelo, perdió altura y cayó. Era invierno. Y la investigación mostró que las alas del avión estaban congeladas. Y cuando revisaron a los que le hacen mantenimiento, tanto los que le hicieron mantenimiento a ese avión, que le tiraron un anticongelante, ellos dijeron que habían hecho su trabajo. Y los supervisores de estos técnicos dijeron que sí, y estaba registrado que ellos lo hicieron. Pero se descubrió que si el avión le echan el antidescongelante y no parte inmediatamente, a ciertas temperaturas deben de volverle a echar
el daño o lo que estaba ocurriendo ahí se corrigió. De la misma manera, debido a que este avión se deslizó, aunque murieron personas y cayó ahí en la bahía junto al aeropuerto, otro avión de Continental por otras circunstancias también se deslizó y la pista no fue suficiente y cayó también al agua. Debido a eso, ampliaron la pista de despegue del aeropuerto La Guardia para que esto no volviera a ocurrir. Y un accidente también que fue muy triste para la comunidad dominicana. En diciembre del año 2011, un avión de la serie A300 o A600 que volaba sobre Queens cayó al vecindario. Como hacía poco habían pasado los ataques del 11 de septiembre, empezaron a investigar el por qué había ocurrido este accidente. Y llegaron a la conclusión que este accidente ocurrió. Cabe notar que estos aviones A300, A600 y el más grande de pasajeros que han sacado, que también es de la serie A, son aviones construidos en Europa, pero los motores son hechos aquí, ya que en Europa no hacen motor. Los motores de esos aviones que ensamblan en Europa son hechos aquí por la General Motors. Y descubrieron, y la única empresa de Estados Unidos, americana, que tiene una A300 es American Airlines, que los usa. Pero al traer sus aviones de A tienen que hacerle ciertos, porque aquí hay ciertas regulaciones, ciertos ajustes, y todo avión de Europa que entra acá, tiene que hacerle esos ajustes para autorizarlo a entrar acá. Se descubrió que este avión le habían bajado el motor para hacerle mantenimiento, y cuando las grúas, los gatos, subieron otra vez el avión, el motor, para pegarlo otra vez al ala, la fuerza que le pusieron a estos gatos hidráulicos fue demasiada y había dañado la base del motor y por eso el motor se desprendió. Se desprendió porque otro avión había salido antes y produjo una turbulencia tan grande que ese motor no tenía la resistencia y por eso cayó y perecieron estas personas. Es decir, debido a todos estos accidentes, a las caídas, a los problemas, la aviación, el desarrollo de la aviación, los encargados del desarrollo de la aviación aprendieron de estos accidentes y se hicieron las correcciones necesarias. Pero a diferencia de esto, en el desarrollo de la vida cristiana, muchas veces no se hacen las correcciones necesarias. Y es así como el cristiano a veces cae una y otra vez en el mismo mal porque no aprende a corregir los errores, las faltas, ni corta el mal de raíz. A veces cuando el cristiano cae en ciertas circunstancias, no quiere caer, pero vuelve a caer en lo mismo, se da cuenta que a veces cae en el mismo pecado porque lo ve inofensivo. Ve el mal como si, cierto mal o cierto pecado como si no fuera tan pecado. Y a esto, que es imprudencia, yo le he llamado amelecismo. Y ustedes dirán, ¿y esa palabra amelecismo dónde salió? Esa palabra amelecismo no es que le esté inventando ni existe, sino que le vamos a llamar amelecismo. Y para analizar lo que puede ser, lo que vamos a entender como amelecismo, yo les invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice allí en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Ustedes saben que para la palabra astuta que se usa aquí es la palabra hebrea arum, que significa prudente, que significa no solo astuta, sino prudente, significa ágil. Y entonces la serpiente, dice, era más astuta, más ágil, más prudente que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Nosotros sabemos que quien está hablando aquí es ¿quién? Satanás. Pero la serpiente era un animal hermoso que andaba con la mujer. Había una amistad tan grande la serpiente con la mujer que ya no existe casi. Aún más, la mayoría de las mujeres tienen miedo a las serpientes. Yo estaba en una iglesia donde llevamos serpientes. Llevamos unas serpientes grandotas. Hasta tengo una foto donde estoy cargando una boa como así de ancha. La tengo así cargada la boa yo. Y yo era, hermanas, vengan hermanas, toquen esta serpiente. Una serpiente color oro.
Otra plateada, vengan hermanas, toquen la serpiente, y los niños ahí jugando con la serpiente, ¿verdad? Y no querían saber nada. ¿Por qué? Porque ya le cogieron el animalito, le cogieron pues esto por lo que ocurrió. Entonces, ¿qué dice la serpiente? Dice la primer mentira, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Dios jamás dijo eso. ¿Cómo le decir a Dios que no coman de todo árbol? Por el contrario, Dios ya había dicho lo contrario, coman de todo árbol, menos de tal huerto, de tal árbol. Entonces, la mujer comete un gran error, que es hablarle y responderle al enemigo. Cada que alguien ponga en duda a Dios o los principios divinos, no tenemos que ni discutir. Los principios divinos no se discuten. Nosotros nunca debemos de discutir los principios divinos, porque nunca podemos cambiarle la mente a alguien que no respete los principios divinos. Entonces dice, la mujer respondió a la serpiente y le dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, no tenía que respetarlo. Con que Dios haya dicho una cosa, así es. Dice, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo. O sea, ese fruto estaba junto a ella. Según el relato, no, porque ella hubiera dicho de este fruto, sino del fruto que está en medio. Si hubiera estado el árbol cerca, ya dice, de este árbol no podemos comer. Y dice el versículo 3, continuando con el versículo 3, dice, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo toquéis, ¿para que qué? Para que no muráis. En otras palabras, ella está dando como razón de no ir hasta allá y comer de ese árbol, porque va a morir. Porque dijo, no lo miréis, ni se acerquen a ese árbol, ni lo miren, porque el día que, ¿para que qué? Para que no mueran. O sea que ella debió decirle al enemigo, o a la serpiente, quien sea, el león, y quien quiera que le haya hablado, decirle, de ese árbol no como, porque Dios dijo que no coma, punto. Y yo voy a obedecerle a Dios, no porque voy a morir si le desobedezco, sino porque le amo. Qué maravilloso es obedecerle a Dios porque uno le ama. No por las consecuencias, sino porque le ama. Dice, entonces, ¿qué dijo la serpiente? Entonces la serpiente dijo a la mujer, la segunda mentira, no moriréis. Si no sé qué sabe Dios, que el día que comáis del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como quien, como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era ¿qué? Bueno para comer. Ahora, ¿qué sucede con la mujer? Va con la serpiente hasta donde está el árbol. Camina hacia el árbol. No evitó ponerse en terreno del enemigo. Empezó un diálogo fatal. Y la imprudencia la llevó a pecar. Mis hermanos, en la Biblia hay unas imprudencias, hay unas cosas donde los hijos de Dios fallaron que trajeron consecuencias desastrosas. Entre esos está la imprudencia y el error de Esaú. El error de Esaú causó casi la exterminación de Israel. ¿Quién era Esaú? Hermano de Jacob. O sea que el tío del pueblo de Israel casi causa la destrucción total de los israelitas. Dice en Patriarcas y Profetas, página 178, dice, Esaú, hijo de Isaac, buscó esposa pagana. Dice, sometido siempre a los estímulos exteriores y terrenales, Esaú se había casado con 2 mujeres de las hijas de Net. Estas adoraban dioses falsos, y su idolatría causaba amarga pena a Isaac y a Rebeca. Es decir, que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Los 2 eran mellizos. Esaú se consideraba el mayor porque salió primero. Hasta dice la Biblia que cuando sacaron a Esaú, ¿qué estaba haciendo Jacob? Le estaba cogiendo el pie. Dice que cuando sacaron a Esaú primero, detrás venía cogiéndole el pie Jacob. Dice la Escritura. Entonces, ahora este hijo les causa dolor de cabeza. Dice en Génesis capítulo 36, versículo 12. Vamos a leer Génesis capítulo 36, versículo 12. Dice allí, Tima fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Es decir, que una de las mujeres de Esaú, vamos a leer el 11.
desde el 10. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Ruel, hijo de Besamac, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Estoy leyendo Génesis 36 y ahora voy a leer el 12. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amelec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Es decir que Amalec es nieto de ¿quién? De Esaú, nieto también de la esposa pagana de Esaú. Ahora, que los amalecitas, los hijos de Amalec, se multiplicaron y llegaron a ser una nación, llegaron a ser los amalecitas. Y en Éxodo capítulo 8, capítulo 17, versículo 8, se nos narra allí que cuando el pueblo de Israel había pasado por el Mar Rojo, y cuando el pueblo de Israel después de años se disponía a avanzar hacia la tierra prometida, ¿qué hicieron los amalecitas? Mandó Moisés mensajero y les dijo: déjanos pasar por tu país, por tu territorio. Vamos a pasar, nosotros no vamos a coger ni tu fruto, no vamos a hacer nada, simplemente déjanos pasar. Pero los amalecitas, ¿qué hicieron? Enviaron tropa y mataron niños, mataron mujeres, y tuvo que Israel huir, y Israel tuvo que desviarse por otro lado porque los amalecitas no les dejaron pasar. Aunque ellos prometieron que simplemente iban a pasar, no los dejaron pasar. Entonces, en Éxodo 17 dice que los amalecitas, primero los amalecitas hicieron guerra contra Israel y mataron a muchos de ellos. Y luego en Números capítulo 20, versículo 14, dice allí que Edom no dejó pasar a Israel. Ahora, ¿ustedes saben quién es Edom? Edom se le llama a los descendientes de Esaú. Como Esaú, según la escritura y la tradición, Esaú era de cabello rojo, le pusieron Edom, que significa rojo. Entonces los hijos de Esaú, todos los hijos de Esaú, los descendientes de Esaú, le llamaban edomitas, la nación de Edom. Así que los amalecitas, ¿qué hicieron ahora? No dejaron pasar a los israelitas. Entonces, ante todo esto, el Señor, a través de Moisés, cuando Moisés estaba en los últimos años, el Señor le pidió a Moisés, a través de Moisés pidió al pueblo que hiciera algo acerca de los amalecitas. En Deuteronomio capítulo 25, versículo 17, las instrucciones son las siguientes. Dice: acuérdate de lo que lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y temblando y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de los amalecitas debajo del cielo. Y está la advertencia: no lo olvides. O sea, ¿cuáles eran las instrucciones para el pueblo de Israel? Que cuando llegaran a la tierra prometida y derrotaran a todos sus enemigos, ya estuvieran tranquilos, ya estuvieran ahí, fueran y le hicieran guerra a Amalec y lo borraran del mapa, destruyeran a todo Amalec. Y mis hermanos, nosotros conocemos la historia que los amalecitas continuamente fueron un dolor de cabeza para los israelitas. Continuamente le querían hacer guerra. Por ejemplo, en Jueces 7:12, antes de que Israel se cumpliese y que tuviera ya paz y que destruyera a todos los enemigos, en Jueces capítulo 7, versículo 12 dice: y los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran y descendientes también de Abraham. Los madianitas eran descendientes de Ismael.
también. Dice, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Es decir, que el diablo cada rato cogía a los pueblos vecinos, especialmente los amalecitas, y ahora se unieron a los madianitas para destruir a los israelitas, y dicen que era como la arena del mar, con otros pueblos del oriente. Pero gracias a Dios que el Señor los derrotó con Gedeón y 300 valientes. En esa época los derrotaron. Pero entonces llega el momento en que ya Israel ha destruido a los enemigos y ya es hora, en la época de Saúl, de acabar con los amalecitas. Y dice en primera de Samuel, capítulo 14, en el versículo 48 dice, los hijos de en el versículo 48 dice, y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Los amalecitas, cuando ya las cosechas en Israel iban a estar listas, los amalecitas estaban listos para ir y robarse la cosecha de los israelitas. Mataban, violaban a las mujeres israelitas, saqueaban, les robaban, hasta que el Señor, Dios del cielo, habiendo cumplido el tiempo, dijo el Señor, ya basta. Vamos a acabar con todos los amalecitas definitivamente. Así que el Señor le dio instrucciones, ahí en el capítulo que sigue, en el capítulo 15, le dio instrucciones a Saúl a través de Samuel. Y dice, y le dijo que fuera, en el versículo 3, dice, ve ahora pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene, no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es una de las órdenes más raras. Que el Señor le pide a Israel, vayan donde Amalec, destruyan todo lo que tiene, quemen las cosechas, destruyan las tiendas, las casas, todo, maten hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, y destruyan ovejas y todo, bórrenlos del mapa, tal como había estado profetizado. Entonces Saúl reúne todo el ejército y se van, y el Señor les ayuda a derrotar a estos amalecitas. Pero en el versículo 9 aparece la desobediencia de Saúl y del pueblo. Primera de Samuel 15:9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, el rey de los de Amalec, porque dice en el versículo, leamos desde el 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El Señor dijo que destruyan todo y mátenlos a todos, pero ellos no destruyen. Entonces el Señor, Dios, el ser humano puede hacer sus cosas, pero Dios lo está viendo. El versículo 10 dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Porque Samuel, el profeta Samuel, amaba a Saúl. Pero ahora el Señor le dijo, me pesa ponerlo como rey, porque él no ha obedecido. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Por qué Saúl no obedeció? Por culpa del pueblo. Algunos soldados le pudieron haber dicho a Saúl, mira, todo ese poco de ganado no lo destruyas. No hagas esto. Y Saúl desobedece al Señor por quedar bien con el pueblo. Saúl tenía que serle fiel primeramente a Dios, aunque tuviera el pueblo encima, en contra. Entonces por eso dice aquí la palabra de Dios, dice que se fue Samuel para allá, y cuando Samuel iba llegando empieza a oír unos ruidos de animales, el balido de la oveja, ¡meh! Oyó también el bramido de las reses, de las vacas, hacían bramaban, ¡meh! Y entonces dice en el versículo siguiente,
en el versículo 14, dice, Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo en mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a quién, a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Dios dijo que destruyeran ¿qué? Todo. Pero Saúl no le obedeció a Dios. Saúl hacía una obediencia a medias. Y ahora dice que el pueblo quería que salvaran lo mejor. Algunas cositas, según él. Mis hermanos, a Dios hay que obedecerle íntegramente. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros las queramos, ni por presión de nadie, hermanos. Si Dios tiene un rey, un profeta, un pastor, un dirigente, lo que sea, que no hace lo que Dios quiere, sino que teme al pueblo y hace y se deja presionar del pueblo, el Señor dice, con esto no puedo contar, porque no va a ser mi voluntad, sino la voluntad de otros. Así que sacó una excusa a Saúl y dijo, Señor, es que el pueblo, mira, el pueblo quiere sacrificarle, dijo a Samuel, quiere sacrificarle a Jehová, sacó excusas. Pero ya el Señor no le había agradado esto. Y por eso dice en el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas con que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. El Señor no quiere sacrificios, quiere obediencia. Quiere que se preste atención a su voz. Yo, hermanos, pienso que en muchas ciudades del mundo, cuando, por ejemplo, en Colombia hay varias ciudades, en la ciudad de Cali, en la ciudad de Popayán, en otra ciudad que se llama Manizales, casi todas las ciudades, en alguna montaña alta ponen cruces. Hay cerros de las tres cruces, casi en todas las ciudades. Y hay algunas, como la ciudad de Cali, que tiene un Cristo que parece al de Brasil, un Cristo grandote, una estatua inmensa, que está así. En Semana Santa la gente sube a pie para hacer penitencia hasta loma, rezando, y otros quieren subir de rodillas. Pero el Señor dice que es mejor el obedecer y el prestar atención para hacer la voluntad de Dios que cualquier sacrificio. Entonces, habiendo ocurrido esto, esta obediencia a medias, Saúl estaba interesado en darle gusto al pueblo y en su imagen. Entonces, Samuel ya no quería nada con Saúl. Fue a amonestarlo. Pero Saúl le dice en el versículo 30, le dice, yo he pecado, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Samuel no quería ir, pero Samuel hizo caso, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Dice el versículo 32. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, es decir, pensó, dijo para sí, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. La historia dice, mis hermanos, y se han encontrado historias y se ha descubierto que Agag, este rey amalecita, había capturado, todos los reyes cuando conquistaban una nación traían cautivo y vivo al rey, y este hombre les cortaba el dedo pulgar de las manos y el dedo grande de los pies a los prisioneros, a los reyes. Tenía 5 reyes que les ha cortado los dedos y los tenían encadenados de la garganta, de la nuca, debajo de su mesa, y para esos reyes subsistir comían los sobrados de él. Él comía y los sobrados los tiraba, los tenía como perros a estos reyes. Y a este rey, para llevarlo como si fuese un trofeo y mostrarlo en Israel, Saúl le perdonó la vida. Pero ahora viene el profeta Samuel y lo despedaza. Pero nosotros sabemos que todos los amalecitas no fueron destruidos. Que los hijos de Agag, muchas veces cuando perdonan a un rey, perdonan también los hijos. Estos quedaron por ahí andando, deambulando. Por eso dice en
Primera de Samuel 27:8 dice que 27:8 dice que los amalecitas continuaron por ahí molestando al pueblo de Israel, y allí en Primera de Samuel vienen las consecuencias, y en Primera de Samuel 30 dice allí en ese capítulo, no vamos a leer, ahí dice que David tuvo que combatir con los amalecitas, los encontró, se encontró un egipcio y le dijo, ¿quién eres tú? Dijo, soy siervo de una amalecita. Y dijo, llame donde está la tropa, llame donde están ellos. Y llevaron a David, y dice la palabra de Dios que David allí destruyó a casi todos los amalecitas que quedaban. Dice allí en ese capítulo, en 1 Samuel capítulo 30, dice en el versículo 17 que solo quedaron vivos 400 amalecitas, unos jóvenes. Dice, y hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. Es decir, que a pesar de que David trató de hacer ese trabajo, huyeron ¿cuántos? 400 amalecitas. Y más adelante, hermanos, una amalecita, en 2 Samuel 13 al 16, ustedes después pueden leer eso, dice que una amalecita se jactó de haber matado a Saúl. Él dijo que vio a Saúl herido, y que Saúl le dijo, clávame una espada, y entonces dice que lo mató. Pero lo más interesante de todo, vamos a leer el penúltimo versículo, hermanos, es que en la época de los persas, un amalecita quiso que acabaran con todo Israel. En Esther capítulo 3, versículo 1, dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. ¿Qué significa Agageo? Que era descendiente de ¿quién? Del rey Agag. Entonces dice, y lo honró y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Ahora ustedes saben lo que hizo Amán. Trató de destruir ¿qué? A todos los judíos del reino los trató de destruir Amán. Es decir, por la desobediencia, primero por la desobediencia de Saúl, casarse con una mujer pagana, nace a Amalek, viene siendo siempre el dolor de cabeza de estos amalecitas para el pueblo de Israel, y cuando le toca a Saúl destruirlos con el poder de Dios y exterminarlos, borrarlos del mapa y acabar con el mal, ¿qué hace él? Desobedece al Señor. Y las consecuencias llegaron hasta la época de Esther, cuando Amán, Agageo, descendiente de los amalecitas, trató en la época de Esther destruir a todos los israelitas. Yo quiero compartir por último, un último versículo que lo leí aquí en otro tema, pero quiero compartirlos, hermanos, y está en Cantar los Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice ese versículo, cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder ¿cuántas viñas? ¿Qué tipo de viñas? Grandes viñas. O sea que las zorras pequeñas echan a perder ¿cuáles viñas? Grandes viñas. Es decir que en aquel entonces venía una zorra grande y ¿qué hacía? Se comía las uvas, se saciaba y se iba. Venía la zorra pequeña y como no podía llegar hasta las uvas, ¿qué hacía para que cayeran? Empezaba a roer el palo de la planta hasta que caía toda. Y ella comía, lo que iba a comer se saciaba, pero se desperdiciaba ¿qué? Se desperdiciaban todas las uvas. Las zorras pequeñas echan a perder ¿qué? Grandes viñas. Mis hermanos, las zorras pequeñas son los pecados pequeños, que la gente considera pequeño, que consideramos pecados pequeños. Cuando hay un pecado pequeño, la persona, no, eso no es nada, y lo sigue practicando. No le presta atención. A diferencia del pecado grande, puede producir ¿qué? Arrepentimiento. Un pecado grande puede producir arrepentimiento y reforma en una persona.
¿Por qué? Porque si la persona tiene un pecado pequeño como es el orgullo, no diríamos el orgullo porque eso es grandote aunque no se ve, digamos un pecado pequeño, hablar de los demás, criticar pecaditos que la gente cree, no, eso no es nada, no hay un pecadito y pequeñito, esos son los que destruyen la vida espiritual. Porque esos no permiten que la persona tenga una estrecha relación con Dios. Y la vida espiritual va a ser mediocre. Recuerdo una vez que oí decir que había una hermana que cuando oraba, siempre le pedían que orara, decía ella en la oración, Señor, limpia las telarañas de mi corazón. Para ella el pecado era una telaraña. Señor, limpia la telaraña de mi corazón. Llegaba otro miércoles, algún día que le decían que orara o en alguna vigilia, ella oraba, Señor, limpia la telaraña de mi corazón. Y siempre estaba orando, pidiéndole a Dios que limpiara la telaraña de su corazón. Y un día un joven, un hermano dijo, no, esta hermana ora mucho para que le limpien la telaraña del corazón. Entonces él pidió que lo dejaran orar. Dijo, Señor, mata la araña del corazón de la hermana Juanita. Porque esa era la solución, matar la araña. Porque iba limpiando y limpiando la telaraña y la araña poniéndole telaraña. Era mejor matar la araña. Es mejor destruir, acabar con el mal de raíz, hermanos. Yo recuerdo un joven familiar. Ustedes saben que los adventistas en los lugares latinoamericanos, en los países latinoamericanos y aquí, es aconsejable para un cristiano no ir al cine. Además, en algunos lugares, en los teatros hacen cosas feas. Y además de eso, películas de violencia o películas malas. Y decía el joven, le decía a una tía, le decía, yo quiero ir al cine, mijito, pero los cristianos no van al cine. Y si vas a una sala de cine, eso es un lugar donde va a estar el Señor. En ese lugar ocurren cosas malas, las películas malas. Y entonces él decía, no, pues hagamos una cosa, abuelita, déjame ir y cuando yo venga oro y le pido perdón al Señor. Él quería ir. Hay personas que no cuidan, no entran a terreno del enemigo. Sansón le encantaba estar en terreno del enemigo. Es decir, que si a un cristiano, una cristiana le dice, mira, allí hay un baile donde va a haber licor, drogas, baile, y le dicen, ve a este baile, o le invitan a un baile y dice, mira, no puedo ir. ¿Por qué? Porque es que yo no bebo licor y en un lugar yo no bailo, o sea, no quiero estar como abrazado o abrazada con otra persona bailando. No, baila suelto. No, yo no bailo. No, allí. Y es que no tomo licor. Y si la persona dice, no, pues yo voy a ir, pero no voy a beber. Ustedes pueden imaginar en un lugar donde se está bebiendo, donde se está consumiendo alcohol, donde puede estar el Señor allí. En su misericordia quizás vaya a liberar a alguien, pero eso no es un lugar para un cristiano. El cristiano no debe andar en lugar del enemigo. El cristiano no debe darle oportunidad al enemigo. El cristiano no debe dar oportunidad a la apariencia de pecado. El cristiano tiene que ser prudente. El cristiano tiene que cuidarse. Por ejemplo, hay gente que las cosas pequeñas, los pecados pequeños los ve como inofensivos. Pero yo estoy seguro que si nosotros confiamos en el Señor y le pedimos que nos ayude a ser firmes, a estar firmes y seguros en Él, el Señor nos va a ayudar a ser prudentes, a no andar en terreno del enemigo. Si nosotros entramos al terreno del enemigo, como hizo Eva, caminó hasta el árbol, empezó un diálogo con el enemigo, entonces nosotros estamos deshonrando a Dios. Nosotros no debemos de tener duda que cuando Dios dice no, es no. Nosotros debemos de ser firmes en el Señor y pedirle al Señor que nos ayude a no andar en imprudencias ni estar en terreno del enemigo. En estos días estaba viendo yo que estaban preocupados por un juego de videos, estaban dando las noticias, que sale un juego de videos, de esos juegos de videos de niños, en donde cortan las cabezas, ¡pum!, y vuela la cabeza. Entonces estaba ese hombre diciendo, estamos preocupados porque en ese juego de videos, en los combates, cortan la cabeza y la cabeza rueda. Un padre de un niño cristiano tiene que preocuparse si en los videos que están saliendo salen peleas donde cortan cabeza, porque el padre ya debe haberle dicho al hijo y nunca debe comprarle videos de violencia.
Yo no, es decir, yo con mi hijo no me preocuparía qué tipo de videos sacan porque ellos no lo van a ver, a no ser que ya estén grandes y que tomen su decisión, pero mientras estén en mi casa y estén bajo, no van a ver eso. Hay cosas que nosotros podemos evitar. A los niños no hay que ponerlos en terreno del enemigo. A ver, violencia. Se está poniendo el mundo tan difícil que ya casi a los padres les va a tocar darle clase a los hijos hasta que estén bien grandecitos y esté la fe bien formada, como está poniendo este mundo. Pero nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a darle a Él lo mejor de nuestro tiempo, y a confiar en Él, y a cuidar las avenidas del alma, como dice el apóstol Pablo. Las avenidas del alma son los sentidos, los ojos, la nariz, los oídos, todo lo que percibe, que nosotros podamos saber dónde fijamos nuestros ojos y que especialmente nuestros ojos estén fijos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.